En lo que va del año, 372 personas han fallecido en accidentes de tránsito debido al exceso de velocidad. Por esta razón, el Ministerio de Transportes, junto a la CONACET, lanzaron un plan para fomentar la precaución y educar sobre los riesgos al momento de conducir. Vamos a comentar esta iniciativa. Para eso nos acompaña Rodrigo Fernández, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Gusto de saludarte. A ver, es desgraciadamente un punto negro que año a año se va repitiendo y el exceso de velocidad es uno de los causantes, y no solamente para el tema de los conductores. Después vamos a hablar de los distintos incumbentes en las calles de nuestro país. ¿Cuáles son los grandes problemas que ustedes ven, que tú ves en este caso, con respecto a el exceso de velocidad y los factores que terminan en estos hechos de fatalidad? Bueno, el exceso de velocidad siempre se produce si es que no existe suficiente fiscalización. Lo que ha pasado en estos meses es que hemos estado pendientes de cosas mucho más importantes que la movilidad o el tráfico en la ciudad. Sin embargo, yo valoro mucho que se haya juntado este Comité de Ministros de Seguridad Vial, porque el tema de accidentes y el tema de reducir y fiscalizar los excesos de velocidad es algo que compete a varios ministerios, no solo a Carabineros, no solo a CONACET. Por lo tanto, hay dos cosas. Una es la fiscalización, otra es también la toma de conciencia de los conductores a través, por ejemplo, de campañas que sean impactantes, de modo que sepan los conductores cuál puede ser el efecto. Y también se ha producido esto por producto de que ha disminuido el tráfico en la ciudad. A ver, aquí hay una máxima que desgraciadamente no debería ser así, pero efectivamente se da, que es hasta que no te toca, no tomas conciencia, ya sea a ti como conductor o a tu entorno. En ese punto, el tema de la conciencia que tú mencionabas, educación, campañas que sean impactantes, ¿cómo ha ido desarrollándose eso? ¿Hay una mayor educación también vial para poder evitar el exceso de velocidad? No, claramente ahí estamos, digamos, con deficiencia en lo que es la reducción de velocidad. Em, si solo nos concentramos en las campañas de regulación de la velocidad y, digamos, multas por exceso, eh, claramente los conductores siempre van a decir, mire, a mí probablemente no me toque. Claro. Si hay muchas, ¿cómo se llama?, fiscalización, pero las multas son reducidas, entonces los conductores van a decir, bueno, yo pago la multa y me voy a 180 de aquí a la costa. Por otro lado, si hay poca fiscalización, pero las multas son muy draconianas, los conductores van a decir, mira, como hay poca, probablemente nunca me toque a mí. Eso por un lado. Y por el otro lado, la verdad es que el asunto de digamos, la experiencia de tener un accidente, indudablemente es una experiencia traumática y hace que el conductor tome un poco más de conciencia. Ahora, la cantidad de accidentes, la cantidad de conductores involucrados en un accidente por exceso de velocidad es reducida, aun cuando haya muchos muertos, pero digamos, se producen, no sé, millones de viajes al día en transporte privado. Eh, por lo tanto, ahí es donde lleva a punto a campañas que sean educativas, pero también campañas que sean, ¿cómo se llama?, que muestren escenas dramáticas, aunque eso puede ser un poco chocante, yo creo que eso concientiza. Y lo otro también en temas de educación, eh, explicarle a los conductores cuánto, por ejemplo, demoran en frenar cuando van a determinada velocidad. Y eso no solo ponérselo en un cuadrito con números, sino que mostrarlo en una vía cualquiera, ¿no? Por ejemplo, saber que si va a 100 kilómetros por hora se va a demorar, se va a poder detener en casi 2 o 3 cuadras. Ujú.
Destacabas lo que es este trabajo y esta mesa interministerial con CONACET, y de hecho es bien relevante que esté involucrado el Ministerio de Educación, pensando en lo que son los futuros conductores. Siempre se habla de que aquí las malas prácticas no se tienen que heredar, y obviamente también hay un tema de imitación a los padres, a los adultos. En ese punto hay una generación que va tomando más conciencia. ¿Cómo lo han visto ustedes también desde la concientización de manejar a la velocidad permitida y por sobre todo siempre a la defensiva? Sí, yo creo que las nuevas generaciones tienen más conciencia porque han estado más expuestos a la educación y también han estado más expuestos al tráfico. Es decir, ya no es poco común que en cada hogar o en una cantidad apreciable de hogares exista un automóvil y los niños lo utilicen digamos, vayan en el automóvil, por ejemplo, para ir al colegio. Eh, y ahí yo creo que los propios niños o los jóvenes eh, tienden a controlar a los adultos que van con ellos cuando van a exceso de velocidad. Eh, Algo parecido ocurre con el asunto ambiental. Digamos, los jóvenes son sensibles al deterioro del medio ambiente, más sensibles que los adultos. Eh, entonces, bueno, las campañas también pueden ir dirigidas a los niños a los adolescentes también, que son imprudentes porque cuando uno es adolescente se siente inmortal. Eh, pero en muy corto plazo, o sea, estamos aquí con un problema donde se están produciendo 1.600 accidentes al año, muertes, perdón, al año, lo que equivale a que, no sé, cada año se estrellaran 3 Boeing 4.7 en el aeropuerto de Santiago, y si eso ocurriese, probablemente estaríamos todos, digamos, muy alarmados de qué es lo que está pasando en el aeropuerto. Sin embargo, eso esa cifra como que está escondida y solo forma parte de la estadística, no es algo que la gente lo vea. Por eso yo insisto en el sentido de que se muestren, ¿ya? No solo se muestren los accidentes, sino que se muestre qué pasa si un conductor va a exceso de velocidad. Es decir, qué le va a pasar si toma una curva a 80 kilómetros por hora y la vía está diseñada para Rodrigo. 60. ¿Sí? Claro, Dígame. y me imagino que también en este mostrar lo que puede ser el no cumplir con las leyes de tránsito tiene que ir del lado del efecto que puede tener la muerte de una persona en el automóvil o el conductor también, lo que genera todo el drama familiar, pero también el otro efecto que es bastante común, desgraciadamente, en este tipo de hechos, cuando personas que sí respetan las leyes del tránsito finalmente mueren por una persona que no lo hace. Y ese efecto es bien potente. Es un efecto bien dramático Sí. porque aquí hay es algo parecido a lo que ocurre el uso de mascarillas en esta condición de pandemia. La gente dice, miren, sabe que si yo voy a exceso de velocidad, bueno, es un problema mío. Pero el problema es que también puede matar a otra persona que no tiene nada que ver. Eh, Eso también es algo que deberíamos incentivar en las campañas, es decir, bueno, usted toma una decisión, pero es una decisión que afecta a toda una sociedad que está detrás y que comparte con usted la vialidad. No es cosa de decir, mire, yo me la arreglo solo, no. Aquí hay que decir, mire, si usted mata a alguien, va a ir a la cárcel. O va a tener que firmar, no sé, mensualmente, o va a tener que estar en arresto domiciliario. Entonces, explicarle a las personas en esta campaña de educación también cuáles son las consecuencias para el infractor, no solo en términos de la multa, sino que en términos de las consecuencias que puede causar. Hablamos de los conductores, las conductoras, pero también hay otros incumbentes en las calles. Los peatones, los ciclistas, también ha aumentado el número de ciclistas, qué bueno que así sea, pero sabemos que las calles de las capitales de nuestro país no están diseñadas, desgraciadamente, para poder albergar a los ciclistas, y eso también los pone en riesgo. De hecho, estaba viendo las cifras que se han dado, ha aumentado en un 28,8% el número de ciclistas que han fallecido comparado con el año pasado en accidentes de tránsito. ¿Cómo también abordamos esos grupos que tienen responsabilidades, que generalmente son los más vulnerables por razones obvias, pero que hemos visto casos donde desgraciadamente también la irresponsabilidad
del no conductor tiene mucho que ver ahí. Correcto. Una de las cosas que yo siempre he dicho que tiene que hacerse es que a los ciclistas y a los peatones no solo hay que enseñarles a ser ciclistas y peatones, sino que también deberían en algún momento conducir un auto y saber que, por ejemplo, ciclistas y peatones no siempre se ven, no siempre los ve el conductor. Entonces, el ciclista y el peatón, y en particular el ciclista, de repente hace un uso de su derecho, que está en todo su derecho de hacer uso de eso. Sin embargo, no tiene conciencia de que el conductor de un automóvil no necesariamente lo ve o no necesariamente puede respetarlo, y claramente el que va a salir con mayores heridas e incluso puede resultar muerto es el ciclista. Entonces, esa es otra cosa que hay que enseñarle a ciclistas y a peatones. Decirle que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, un ciclista con ropa negra, en una bicicleta negra, durante la noche, es invisible. Un peatón también que cruza corriendo a mitad de una cuadra, también puede ser invisible o un objeto que uno no espera. Los ciclistas, por ejemplo, que hacen uso de los cruces peatonales, cuando uno va manejando, espera que cruce un peatón, pero un ciclista es un peatón que anda muy rápido, entonces de repente se aparece el ciclista y uno no alcanza a frenar. Entonces, darle algunas recomendaciones, por ejemplo, tanto a ciclistas como peatones y en general a usuarios vulnerables. No asuman que el conductor del vehículo lo está mirando. Claro. Una buena táctica es mirar si el conductor lo está observando y tratar de hacer contacto con el conductor. De modo que ahí uno sabe que lo ha observado y que se va a comportar de alguna manera tratando de no atropellarlo. Rodrigo, claro, eso tomando la consideración que me parece una buena recomendación, que el ciclista también tenga de alguna manera la experiencia del conductor, pero claramente hay ciclistas de que no tienen automóvil, ni siquiera tienen carnet para manejar. ¿Qué se puede hacer al respecto? Hay también, me imagino, un tema de difusión, de educación de lo que, a lo que se enfrenta un conductor, así como también debería ser al revés, me imagino, a los conductores, a qué se enfrentan los peatones y los ciclistas. Exactamente. A mí me parece que en los exámenes de conducir, aparte de, lógicamente, aumentar, o sea, darle prioridad al examen práctico y hacer someter al conductor a diferentes vivencias de conducir, es decir, ¿no? En calles locales, en avenidas, en autopistas, y ver si está capacitado para eso. También, a lo mejor, cuando se le da una licencia de conducir a un motorista, parte de ese examen práctico sea al revés. Conduzca un auto y vea cómo puede ver a los otros motoristas. Esto implica un diseño más complicado del examen, pero bueno, es un problema grave, como yo digo, o sea, 1.600 muertos al año es mucha gente, y hay que ser un poco más creativos en el tema de los exámenes de conducir. Lamentablemente los ciclistas son algo así como vehículos y conductores que son irregulares en el sentido que no tienen que dar exámenes para conducir una bicicleta. Pero también es bueno avanzar hacia eso, es decir, alguna capacitación a los ciclistas. Hay un montón de ONG de ciclistas. Yo creo que acercándose a ellos y haciéndole capacitaciones sería una buena manera de mejorar la seguridad para ellos mismos. Bien, Rodrigo Fernández, nuevamente agradecerte estos minutos, un tema tan relevante como es la educación vial y por sobre todo tomar conciencia del daño que nos podemos hacer a nosotros y al resto. Muchas gracias, que estés bien. Gracias, Nicolás. Adiós. Buenos días.